favor, hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer los versículos 21 al 38. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, es decir, él era el tesorero del grupo, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Como decía hace un momento en el tiempo de oración, esta tarde nosotros tenemos una celebración. Nosotros queremos celebrar la gracia de Dios en medio nuestro durante los 36 años que tenemos como existencia, de existencia como iglesia. Y aunque no fue planificado de ese modo, por lo menos no por mí, la enseñanza de este pasaje que vamos a estudiar hoy no podía ser más apropiada. Este es un pasaje en muchos sentidos extraordinario. Comienza con la negación de Judas, el anuncio de la traición de Judas. Termina con el anuncio de la negación de Pedro. Y en medio de estos 2 episodios tan oscuros, ¿verdad?, tan desalentadores, el Señor nos habla de su propia glorificación y ordena a sus discípulos a que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Perdón. Y mis hermanos, este es un detalle sumamente importante para entender este pasaje en su justa dimensión, la estructura de este texto. Una traición, una negación, y en el medio de ambas cosas, la glorificación de Jesús y el deber de amarnos como Él nos amó. Por eso yo tomé la decisión de considerar este pasaje como un todo, en vez de dividirlo en secciones, porque yo no quiero que en esta mañana nosotros perdamos el bosque por detenernos a observar los árboles.
Una de las excusas más comunes que usan las personas que terminan aislándose de los demás y encerrándose en su propio mundo es que han sufrido algún tipo de decepción. Hay personas que con razón o sin ellas se sienten traicionados, se sienten rechazados. Y por eso levantan una muralla de protección a su alrededor que mantiene a todos los demás a una distancia prudente. Pero una de las lecciones que aprendemos de este pasaje es que la traición no es una excusa para vivir encerrados en nuestro propio mundo y dejar de amar a los demás. Judas traicionó al Señor. Pedro lo negó. Y si seguimos profundizando en esta historia, encontraremos más adelante que cuando Jesús fue arrestado, todos los discípulos, escuchen bien, todos los discípulos dejándole huyeron, dice en Mateo capítulo 26, versículo 56. No fue simplemente que salieron corriendo. Lo que Mateo nos dice allí es que en el momento en que las cosas se pusieron más difíciles, todos ellos dejaron al Señor. Manifestaron una total desconfianza en el poder de Jesús para protegerlos y lo dejaron solo cuando más necesitaba la compañía de sus amigos. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Eso no alteró en lo más mínimo su amor por ellos. El Señor sabía de antemano que todo eso iba a suceder. Y aún así los amó hasta el extremo, como dice en Juan 13:1, ¿verdad? Que estudiamos la semana pasada. Y ahora nos ordena en los versículos 34 y 35 que nos amemos unos a otros con esa misma clase de amor. Con esa misma clase de amor. Ese es el cuadro general que nosotros encontramos en esta segunda mitad del capítulo 13. Y ahora quisiera considerar en el resto del tiempo todo este pasaje, comenzando con el anuncio de la traición de Judas. Versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Luego del lavado de los pies que estudiamos la semana pasada, el Señor exhorta a los discípulos a seguir su ejemplo de humildad, su ejemplo de servicio sacrificial, y les hace ver que la felicidad de ellos depende de que ellos asuman esa actitud. Versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, felices, dichosos seréis si las hiciereis. La verdadera bienaventuranza, la verdadera dicha, felicidad del creyente solo puede obtenerse en el contexto de la humillación y del servicio. Pero es aquí precisamente donde entra en escena el personaje de Judas. Porque esta bienaventuranza obviamente no era para él. Versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El Señor quería que los discípulos entendieran que la traición de Judas no lo tomaría de sorpresa. Él sabía que Judas lo iba a traicionar, pero aún así lo escogió para formar parte del grupo apostólico. ¿Saben para qué? Para que la escritura se cumpliera, dice en el versículo 18. No tenemos que especular. ¿Por qué escogió Jesús a Judas? Para que la escritura se cumpliera. Porque así estaba escrito. ¿Fue Judas una víctima del decreto de Dios? Por supuesto que no.
Judas no fue forzado en contra de su voluntad a traicionar a Jesús, no, él lo vendió por 30 piezas de plata, porque eso era lo que él quería hacer, porque Judas era un codicioso, porque era un amante del dinero. Y cuando Judas se dio cuenta que Jesús estaba determinado a morir en una cruz, todos sus sueños de grandeza se desplomaron de repente. Ese no era el tipo de Mesías que él había idealizado en su imaginación. Ya Judas se imaginaba reinando con el Señor en Jerusalén y siendo primer ministro. Sin embargo, al hacer lo que hizo, estaba cumpliendo el plan de Dios sin saberlo. Judas es un caso típico de esa tensión que encontramos en todas las escrituras entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Él fue totalmente responsable de su actuación, pero lo que hizo estaba contemplado en el decreto de Dios. Por eso es que el Señor en Lucas capítulo 22, versículo 22 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Eso está determinado, que Él va a ser vendido, que Él va a ir a una cruz, que va a ser acusado, que va a morir. Eso está determinado, la soberanía de Dios. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. La responsabilidad humana. Cuando Judas conoció al Señor, él pensó que Jesús iba a implantar un reino terrenal en Israel, que sus discípulos más cercanos ocuparían los puestos de más preeminencia, y el Señor lo sabía. Él sabía que tan pronto Judas percibiera que las cosas iban por otro rumbo, trataría de sacarle partido a su cercanía con él para consumar la traición, y por eso lo escogió. Por eso lo escogió. Para que Judas siguiera la inclinación perversa de su corazón y de ese modo Cristo llegara a la cruz. Por supuesto, no fue Dios el que movió a Judas a vender a Jesús. No, Dios no lo movió a eso. El Señor no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice en Santiago capítulo 1, versículo 13. Judas actuó por su propia voluntad, pero al hacerlo estaba llevando a cumplimiento el plan redentor de Dios. Sin embargo, cuando llegó el momento de la traición, aunque Jesús sabía de antemano que eso era lo que iba a suceder, aún así se conmovió en su espíritu. Literalmente, eso produjo una profunda agitación en su alma. Una profunda agitación. Judas había estado cerca del Señor por más de 3 años. Había escuchado cada una de sus enseñanzas. Había visto cada uno de sus milagros. Mis hermanos, piensen en esto. Judas estaba ahí cuando el Señor dio la parábola del mayordomo infiel. Y escuchó cuando él le dijo a la multitud: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Judas estaba ahí cuando el Señor dijo en Mateo capítulo 26, versículo 24, que al hombre que le traicionaría le hubiera sido mejor no haber nacido. Él estaba ahí. Judas tuvo oportunidades de sobra para clamarle al Señor que tenga misericordia de él. Judas tuvo oportunidades de sobra para decirle: Señor, perdona mi iniquidad, yo soy un codicioso. Ten misericordia de mí, líbrame del amor al dinero. Pero no lo hizo. Porque el pecado es una esclavitud que enloquece al hombre. El pecado es una esclavitud que enloquece al hombre. Y esa fue probablemente una de las cosas que llenó de tristeza el corazón de Jesús en ese momento. Como bien señala un comentarista, aunque nuestro Dios lo sabe todo y tiene el control soberano de todo acontecimiento, Él no es un manipulador ausente y mecánico. Nuestro Dios no es un manipulador que está moviendo los hilos de la historia.
como si nosotros fuéramos títeres en sus manos. No, mis hermanos, Judas no fue un títere en la mano de Dios. Él fue totalmente responsable de lo que hizo. Y para Jesús fue profundamente doloroso percibir la dureza de su corazón. Ahora imagínense el impacto de esta noticia en el grupo apostólico. Uno de ustedes me va a entregar. Dice Juan en el versículo 22 que unos a otros comenzaron a mirarse entre sí, dudando de quién hablaba. Y en los otros evangelios dice que uno por uno comenzaron a preguntarle a Jesús: ¿acaso soy yo, Señor? De repente comenzaron a dudar de su propia integridad. Pero Cristo no les dio respuesta. Ese no era el momento oportuno para revelar la identidad del traidor. Por supuesto, estaba Pedro allí. Y Pedro no podía quedarse tranquilo. Así que aprovecha que Juan está sentado al lado del Señor y, conociendo la intimidad que había entre ellos, le hace seña a Juan para que le pregunte quién era el traidor. Déjenme traer una nota aquí, hermanos, para que ustedes puedan visualizar adecuadamente esta historia, porque todos nosotros hemos visto, yo no sé cuántas veces, el cuadro de Leonardo da Vinci de la cena, de la última cena, y están todos los discípulos sentados así como si fueran a tomarse una foto. Ese no es el cuadro que nosotros estamos viendo aquí, hermanos. Los discípulos no estaban sentados en una mesa. Eso es una concepción bien occidental de la última cena. Ellos estaban sentados en el piso, en una mesa que estaba a ras de piso, y todos ellos estaban reclinados con su codo en forma de U, con los pies hacia afuera. Por eso Jesús pudo ir lavando los pies de cada uno. Y en esa posición la cara de Juan quedaba cerca al lado del pecho de Jesús. Así que Leonardo se equivocó, y por supuesto Dan Brown también. Pero el punto es que Pedro le hace señas a Juan, aprovechando, ¿verdad?, la cercanía. Pregúntale quién es. Y el Señor le responde en el versículo 26: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Es muy probable, hermanos, que esto fuera un gesto de honra y de amistad en esa cultura. Y que el Señor estuviera dándole a Judas una última oportunidad. El Señor le hizo a Judas en este momento un gesto de honor y un gesto de amistad, pero Judas ya estaba determinado a consumar la traición. Y con una increíble arrogancia y probablemente con una actitud desafiante, Judas aceptó el bocado sabiendo que unas horas más tarde iba a consumar la traición de Jesús. Alguien decía, Judas aceptó el bocado, pero no el amor y la bondad que representaba. Él aceptó el pedazo de pan, pero rechazó el amor y la bondad de Jesús. Judas acababa de cruzar la línea de no retorno. Versículo 27. Después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Era ya de noche. Cuando Judas aceptó el bocado de la mano del Señor, se estaba entregando voluntariamente al poder del maligno. Y a partir de ese momento, Satanás dominó por completo su corazón. Él escogió su propio destino, no Jesús. Él escogió su propio destino. Es por eso que el Señor le dice en el versículo 27: haz lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y tan pronto Judas sale del aposento alto, el tono de la conversación cambia radicalmente.
radicalmente. Como bien señala un comentarista, aunque Judas y sus cómplices estaban a punto de perpetrar el acto más detestable de la historia humana, dentro de los propósitos de Dios, ese mismo acto sería el instrumento de su gloria más espléndida. Y eso nos lleva a la segunda escena de este relato, la glorificación de Jesús y el mandamiento nuevo. Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ya solo con los 11, sin Judas: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Pastor, eso suena muy complicado. En palabras más sencillas, lo que esto significa es que la glorificación de Dios el Hijo implica la glorificación de Dios el Padre. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado y el Hijo sería glorificado muriendo en la cruz para salvar a pecadores. En ningún otro momento de la historia redentora habían brillado con tanto esplendor la sabiduría, el amor y la justicia de Dios. Lo que en un sentido real era una terrible tragedia, la traición de Judas, en el plan soberano de Dios sería el instrumento para él manifestar una bondad, una compasión, un amor, una misericordia que sobrepasan todos los límites de la comprensión humana. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, hecho hombre, estaba a punto de convertirse en el objeto de la ira de Dios, recibiendo en sí mismo el castigo que cada uno de nosotros merecemos por cada uno de nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz del Calvario, Dios nos muestra su amor hasta el extremo, pero lo hace de tal manera que su justicia queda intacta, su justicia queda plenamente satisfecha, porque alguien pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Mis hermanos, ¿saben lo que esto nos enseña? Que nadie puede frustrar los planes de Dios. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Satanás se adueñó del corazón de Judas para que llevara a cabo el acto más despreciable que un ser humano haya hecho jamás. Y de ese modo preparó el escenario para que Dios hiciera un despliegue de bondad que no tiene límites ni comparación. Esa cruz que parecía una derrota vergonzosa para Jesús no era otra cosa que el instrumento de su propia glorificación. Por supuesto, eso quiere decir que el tipo de relación que los discípulos habían tenido con Jesús hasta ese momento estaba a punto de llegar a su final. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Después de su muerte y su resurrección, Jesús regresa de vuelta al Padre. Y es en ese contexto que el Señor les da el mandamiento del amor, en los versículos 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, yo no quiero que ustedes pierdan la conexión aquí. Jesús les está diciendo: yo me voy, nuestra relación va a cambiar, y precisamente por eso un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Que como yo os he amado, os améis unos a otros, porque en esto el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos. ¿Ven la conexión? Durante su ministerio terrenal, los discípulos de Jesús seguían literalmente a Jesús. Él estaba allí, en medio de ellos, físicamente, y la gente podía reconocerlos. Jesús iba adelante, los discípulos iban detrás. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? O los que andan con Jesús.
y ahora que Él se va físicamente, y ahora que Él ya no estará más aquí en cuerpo, ¿cuál sería la marca distintiva que revelaría quiénes eran suyos y quiénes no? Dice el Señor, el amor. El amor entre ustedes. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Noten, hermanos, que no se trata de una mera sugerencia, es un mandamiento. Un mandamiento nuevo. Hoy día hay muchos creyentes que han desarrollado una extraña alergia y que no se cura con medicina. Una alergia a todo lo que suene autoritativo, a todo lo que suena como autoridad. Ellos equiparan la palabra mandato, la palabra deber con legalismo. Pero mis hermanos, estos términos no son sinónimos. Nuestro Rey y Salvador nos ha dado un mandato, una orden, que nos amemos unos a otros. Y al mismo tiempo nos dejó el estándar que nosotros debemos tratar de alcanzar en el cumplimiento de ese deber, como yo os he amado. Como yo os he amado. Ese es el aspecto nuevo del mandamiento. Que Jesús llevó el concepto de lo que significa amar a otra persona a un nivel totalmente desconocido hasta ese momento. Y lo estableció como la marca distintiva que habría de identificar quiénes eran suyos y quiénes no. En esto el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos, cuando se amen unos a otros como yo os he amado. Este es un amor que habla de servicio sacrificial. Este es un amor que nos habla de salir de nuestra zona de seguridad, de nuestra zona de confort, para hacerle bien a otros. Este es un amor que nos habla de perdonar, de buscar al ofensor para eliminar cualquier barrera que no nos esté permitiendo mostrarles nuestra bondad, nuestra compasión en una forma práctica. Este amor nos habla de dar todo sin esperar ninguna recompensa. Este amor nos habla de humillación. Este amor nos habla de no pagar mal por mal. Es amar como Cristo nos amó. Pablo dirá más adelante en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense eso. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mi hermano, si tú tienes alguna amargura en tu corazón contra alguien aquí, tú no estás cumpliendo ese mandamiento. Tú no estás amando como Cristo amó. Y no te excuses a ti mismo. No te excuses, no estás amando como Cristo amó. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andad en amor. ¿Cómo, Señor? Entregándote a amar a un grupo de pecadores perdonados que no siempre serán fáciles de amar. No olviden que este mandamiento se encuentra en el contexto de la traición de Judas y de la negación de Pedro. Recuerda eso, mi hermano, cada vez que te sientas tentado a excusar tu falta de amor por la falta de amor de los demás. No, tú no tienes excusa, yo tampoco. Yo me he visto a mí mismo justificándome. No tenemos excusa. Debemos amar como Cristo nos amó. ¿Y qué significa eso? Te lo digo en griego, que debemos amarlo como Cristo nos amó. Esa es la marca distintiva de nuestro cristianismo. Ay, pastor, pero eso es difícil. No, mi hermano. ¿Y quién te dijo que eso era difícil? Eso es imposible.
Eso es imposible de hacer en nuestras propias fuerzas. No, eso no es posible. Eso requiere que traigamos constantemente a nuestra memoria el amor con el que Cristo nos ha amado, el amor con el que Cristo nos ama, y que le supliquemos todos los días, que nos dé de su gracia para poder nadar en contra de la corriente de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo. Ahora, déjenme compartirles un secreto. Este pasaje para mí fue tan instructivo esta semana, y en la providencia del Señor tuve que aplicarlo mucho. Déjenme compartirles un secreto. Los creyentes nos sentimos frustrados, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos una prédica como esta o leemos un pasaje como el de Juan, y nos sentimos frustrados porque vemos lo lejos que estamos de llenar la medida del amor de Cristo. El secreto que les quiero compartir es el siguiente. Ese sentido de frustración, nosotros podemos convertirlo en una tremenda bendición. Óyeme bien, ese sentido, si tú no te sientes frustrado, de verdad yo te diría, mira, examínate, tú estás muerto en tus delitos y pecados. O sea, si tú no te sientes frustrado, cuando tú ves el amor de Jesús y ves tu propio amor, y tú dices, no, yo estoy fantástico en eso, bueno, yo de verdad te instaría a que tú te examinaras, en serio, porque yo creo que tú no estás viéndote como te deberías ver. Pero lo que yo te estoy diciendo, si tú eres creyente y te sientes frustrado, te estoy diciendo, hermano, en esta mañana que tú puedes convertir esa frustración en una bendición. ¿Cómo? Compararnos con el estándar del amor de Jesús nos ayuda a ver cuán grande es nuestro orgullo, nos ayuda a ver cuán grande es nuestro egoísmo, nos ayuda a ver cuán terrible es nuestra pecaminosidad, pero eso a su vez nos permite apreciar más profundamente la grandeza del amor de Jesús. La grandeza del amor con el que Jesús nos ama y la paciencia con que nos trata cada día. Y de ese modo, el apreciar el amor de Jesús y la paciencia de Jesús, a pesar de nuestra falta de amor, a pesar de nuestro orgullo, a pesar de nuestro egoísmo, a pesar de lo mezquinos que somos, todo eso nos impulsa, nos sirve de motivación para seguir avanzando hacia la meta de amar como Él nos ama, a pesar de nuestras imperfecciones y de que nosotros sabemos de antemano que nunca podremos llenar esa medida hasta el tope de este lado de la eternidad. No podremos. Lo que no debemos hacer de ninguna manera es dejar de intentarlo porque nos sentimos frustrados. Lo que no debemos hacer de ninguna manera es dejar de intentarlo porque somos tan defectuosos. Porque eso acentuará nuestros defectos y nos empujará a encerrarnos más en nuestro propio mundo. Eso es lo que no debemos hacer. Así que, mi hermano, recuerda el Evangelio y en dependencia del Espíritu de Dios, esfuérzate por amar como Cristo nos ama. No solo para que puedas disfrutar de la bienaventuranza del versículo 17 del capítulo 3, si hacéis esta cosa, bienaventurados seréis, si las hiciereis, si sabéis estas cosas, sino para poder dar ante los ojos del mundo un testimonio creíble de la veracidad del Evangelio. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y es aquí precisamente donde yo veo la conexión entre el mensaje de hoy con la celebración de esta tarde. Aquí es donde está la conexión. Esta tarde nosotros queremos expresarle al Señor que nos sentimos profundamente agradecidos por todo lo que Él ha hecho en medio nuestro estos 36 años, porque su gracia ha sido más que sobreabundante desde el primer día hasta hoy. Él no solo ha preservado esta iglesia por 36 años, sino que Él ha querido usar esta iglesia a pesar de nuestras muchas debilidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras limitaciones, para que muchos
muchos vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, para que muchos sean pastoreados, alimentados, consolados, alentados en esta iglesia. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Todos nosotros deberíamos anhelar desde lo más profundo de nuestro corazón que esta iglesia continúe siendo un lugar donde más y más y más pecadores encuentren a Jesucristo y sean moldeados a su imagen. Y eso solo será posible en la medida en que cada uno de nosotros sea capaz de salir su zona de comodidad, de salir su zona de seguridad para amar como Cristo nos amó. John MacArthur dice al respecto: la iglesia puede ser ortodoxa en su doctrina y vigorosa en su proclamación de la verdad, pero eso no persuadirá a los incrédulos, a menos que los creyentes se amen unos a otros. ¿Ustedes creen que los inconversos saben de doctrina? Que ellos van a venir aquí y van a decir: wow, mírame, me persuade esta iglesia porque son sanos doctrinalmente. ¿A ellos qué les importa la doctrina? Ellos no saben de eso. Dice MacArthur, de hecho, Jesús, y esta frase me marcó, Jesús entregó al mundo el derecho a juzgar si alguien es cristiano o no, basándose en el amor sincero de esa persona hacia otros cristianos. Jesús les dio el derecho. ¿Oyeron eso, hermanos? El Señor Jesucristo le dio derecho al mundo a pasar juicio sobre nosotros, sobre la base de nuestro amor. Francis Schaeffer, uno de mis héroes en la fe, dice en uno de sus libros: si la gente se nos acerca y juzga que no somos cristianos porque no mostramos amor hacia los otros cristianos, debemos entender que ellos solo están usando la prerrogativa que Jesús le dio. Esa fue la prerrogativa que Jesús le dio al mundo. Mis hermanos, esa es la prueba inequívoca de la autenticidad de nuestra fe. Dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y yo sé que este versículo puede sonar aterrador, y ciertamente lo que dice es sumamente sobrio. Pero esta semana yo también descubrí algo en ese versículo que honestamente no había visto antes. Hay una verdad encerrada en ese texto que puede resultar muy alentadora. Escúchalo otra vez. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Qué es lo que Juan nos está enseñando aquí? Que la transformación que Cristo produce en los que son suyos, la nueva vida que Él nos imparte por medio del Evangelio, es tan radical que puede convertir a personas egoístas y orgullosas en personas que son capaces de amar. Porque es la vida de Jesús en nosotros. David Platt, Lester me acordó eso esta mañana, yo no me acordaba, a pesar de que había leído eso. Pero Platt dice en su libro Sígueme: cuando usted viene a Jesús, Él no solo lo limpia de pecado, sino que también lo llena de su espíritu. Cristiano, debemos percibir la magnitud de esto. Cuando venimos a Jesús, Él pone la fuente de su vida en el centro de la nuestra. Y más adelante dice Platt: este es el asombroso mensaje del cristianismo. Cristo murió por nosotros para poder vivir en nosotros. No se trata de que Jesús simplemente mejora nuestra vieja naturaleza. No, es que nos da una naturaleza totalmente nueva, totalmente unida a la de Él. Esa es la nueva vida. La vida de Jesús en nosotros. Y Él nos amó al punto del sacrificio de su vida.
Esto es lo mismo que dice Pedro en su primera carta. Y este texto quiero que lo busquen porque yo quiero que vuestros ojos se posen en este versículo junto conmigo. Dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. O sea, Cristo purificó vuestras almas por medio de la verdad. ¿Y saben para qué lo hizo? Para el amor fraternal no fingido, para que ustedes puedan amarse unos a otros. Por lo tanto, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, habiendo nacido de nuevo, teniendo ahora una nueva vida en Cristo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ustedes fueron transformados para que puedan amar. Cristo les dio una nueva vida para que puedan amar. Hemos pasado de muerte a vida por el poder del Evangelio, hermanos. No se trata de un mero adesentamiento externo, es una resurrección espiritual. Y ahora debemos mostrar la realidad de esa obra tan extraordinaria en nosotros, amándonos unos a otros como Cristo nos amó. Wow, ¿cómo sería esta iglesia si todos y cada uno de sus miembros, por el poder y la gracia del Señor, en dependencia de su Espíritu Santo, decidieran vivir así? Pero hay algo más en el relato de Juan 13 y lo voy a ver muy brevemente. Pero es sumamente aleccionador. Sumamente aleccionador. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que ha pasado aquí? Jesús anuncia en el versículo 23 que Él está a punto de irse a un lugar a donde los discípulos no lo pueden seguir inmediatamente. Y luego les da el mandamiento de amarse unos a otros como Él nos ha amado. Pero esa parte Pedro parece que no la oyó. Pedro se quedó conectado en el versículo 33. Cuando Jesús habló del nuevo mandamiento, Pedro estaba: ¿cómo que se va? Y Jesús hablando, y Pedro: no, es que esto no puede ser. ¿Y por qué yo no puedo seguirlo ahora? La pregunta de Pedro no tuvo nada que ver con el asunto del amor. La pregunta de Pedro tuvo que ver con la partida del Señor. Y es indudable, hermanos, que nosotros debemos ver en esto, de alguna manera, la devoción de Pedro por Jesús. Él no quería apartarse del Señor y de hecho hasta le dice: yo estoy dispuesto a seguirte hasta la muerte. Versículo 37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pero estas palabras de Pedro revelan también que muchas veces, mis hermanos, estamos tan absortos en nuestra propia problemática que fácilmente podemos pasar por alto lo que el Señor nos dice en su palabra. El mandamiento nuevo en los versículos 34 y 35 era extremadamente importante para el Señor, pero en ese momento no lo fue para Pedro. Porque él tenía otras preocupaciones en mente, otras cosas más importantes en qué pensar. Mi hermano, yo no sé con cuántas preocupaciones tú viniste a la iglesia hoy en la mañana. Yo no sé con cuánta amargura puedes estar sentado ahí hoy en la mañana. Yo te ruego, mi hermano, no permitas que ninguna de esas cosas te sean un estorbo para considerar seriamente lo que el Señor nos está diciendo en este texto. Debemos amarnos unos a otros como Él nos amó. Debemos suplicarle al Señor que nos ayude a sobreponernos a cualquier experiencia del pasado o a cualquier circunstancia del presente que nos esté impidiendo mostrarle a un mundo fracturado allá afuera, egocéntrico, orgulloso, la realidad del poder del cristianismo.
El amor de Pedro por Cristo era real. Pero esa noche Pedro actuó como un hombre insensato. Entre otras cosas, él no puso atención, él estaba demasiado absorto en su propia agenda. ¿Cómo que no te puedo seguir ahora? ¿Acaso no sabes que estoy dispuesto a permanecer al lado tuyo? Aunque eso implique dar mi vida por ti. Y la respuesta de Jesús tiene un dejo de ironía, pero también de ternura. ¿Tu vida pondrás por mí? No, Pedro. Las cosas van a suceder de un modo muy diferente. Soy yo el que voy a poner mi vida por la tuya. Aunque esta misma noche tú me negarás 3 veces. En el relato del Evangelio de Lucas encontramos el detalle de que el Señor le dice a Pedro esa noche que había orado por él. Pedro, yo he rogado por ti, para que su caída no fuera definitiva. ¿Saben por qué la traición de Pedro fue diferente a la de Judas? Los dos traicionaron al Señor en cierto modo, pero Jesús oró por Pedro y eso hizo toda la diferencia. La protección y el cuidado del Señor. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí sentado hoy en la mañana? Porque Jesús, desde que tú te convertiste, ha estado orando por ti. Para que tu fe no falte, para que seas preservado. A pesar de que todos nosotros en un momento dado, de una forma u otra, hemos negado al Señor. Cada vez que sentimos vergüenza en compartir el Evangelio, y por favor, bueno, si tú no lo has sentido, alabado sea Dios, yo me he sentido avergonzado a veces de compartir el Evangelio. Eso es una traición a Cristo. Y ahí está Jesús orando al Padre, Señor, presérvalo. Señor, presérvalo. Si todavía estamos en pie corriendo la carrera, a pesar de nuestras muchas debilidades, es porque el amor de Cristo es invencible. El amor de Cristo es invencible. Es una clase de amor que no depende de la reacción del otro. Pedro negó al Señor, pero el Señor lo siguió amando. A tal punto que después de la resurrección se le aparece y en vez de reprocharlo, lo restaura y le encomienda ser uno de los líderes más prominentes de la iglesia en sus primeros años. Y esa es la clase de amor con la que Él quiere y demanda que nos amemos unos a otros. Es un amor que perdona, es un amor que restaura, es un amor que se humilla, es un amor que sirve hasta el sacrificio de nuestra propia vida si fuera necesario. Oh, que el Señor bendiga su palabra en medio nuestro en esta mañana. De tal manera que salgamos de aquí con la determinación de hacer de esta iglesia, iglesia bíblica del Señor Jesucristo, un lugar donde el amor de Jesús sea cada vez más evidente, sea cada vez más atractivo para un mundo que no conoce ni en sombra esa clase de amor. Mi ruego pastoral a esta iglesia que amo con todo mi corazón es el mismo de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos. Qué bueno ver hermanos aquí que aman, que muestran su amor en una forma concreta y sacrificial. Pero Pablo termina diciendo, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ustedes se aman, pero yo les ruego, dice Pablo, que abunden en eso más y más. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, yo te ruego, no olvides el ejemplo de Judas.
Este hombre estuvo cerca del Señor por más de 3 años. En muchas ocasiones le escuchó predicar la palabra al más grande predicador que ha existido jamás. Y le vio hacer muchos milagros extraordinarios, pero aún así endureció su corazón contra él. Hasta que cruzó la línea de no retorno. Mi amigo, el momento de arrepentirte de tus pecados y confiar únicamente en Cristo es ahora. Ahora, cuando todavía tienes la oportunidad de hacerlo. Comienza hoy a disfrutar del extravagante amor de Dios ofrecido en el Evangelio, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque Él sigue siendo un poderoso Salvador, compasivo, que se deleita, todavía se deleita en perdonar pecadores. Oh, que haya fiesta en los cielos hoy por pecadores que aquí se arrepientan.